varios veranos después, aquí en la biblioteca de la Universidad de Matehuala, ubicada en la calle de Cuauhtémoc, un espacio íntimo, pues casi desconocido por alumnos y muchas personas. Es un espacio eh, reservado donde se resguarda eh, buena parte del patrimonio del acervo cultural de la institución. Vamos a platicar con el poeta Hugo Lázaro Aguilar, quien nos visita en este verano del 2014 para comentar con nosotros acerca de sus últimas actividades, pero particularmente un nuevo volumen de poesía que está en camino de ser publicado por un poeta de Ciudad del Maíz. Nos dice que está pues posicionado en base a su talento y trabajo en Monterrey. Se llama Margarito Cuellar, ya habrá modo de platicar con él. Y este nuevo volumen de poesía, Tergiversos, promete muchas cosas. Y es de lo que vamos a hablar con Hugo Lázaro. Hugo, la poesía en tiempos del Mundial se fue. Brasil 2014 terminó, puso de pestañas al mundo. Millones y millones de ciudadanos lo vivimos de muchas maneras. Cayó el telón del Mundial Brasil 2014, pero la poesía sigue su curso, el ejercicio literario. Esto es la vida de un modo completamente distinto. Así es. Bueno, como dice, se fue el Mundial, que me parece la fiesta más importante de comunicación con los seres humanos. A mí me encantó ver en San Luis Potosí la celebración de un triunfo de la selección mexicana, donde por primera vez vi tantos jóvenes, tantos niños celebrando, saludándote, izando la bandera, mojándose por la calle. A mí me conmovió, me pareció enteramente poético que haya a través de un juego la posibilidad de comunicarse, de abrazar, de ser felices, aunque parezca un espejismo, pero me parece que este mundial y este fútbol se reconoce la fortaleza de los jóvenes, la inocencia de los niños y la capacidad de gozar de un juego como es el fútbol. La poesía avanza y está en todos los órdenes de la humanidad, en todos los juegos, en todas las actividades, menos en la guerra. Hay extraordinaria poesía, extraordinaria oportunidad de leer que efectivamente ocurre algo más allá que estar pateando un balón. ¿Escribiste durante el Mundial? ¿Qué sucedió con tu actividad literaria durante el último mes? Pues mira, Manuel, no solamente el último mes, he estado trabajando en un libro. eh, en tiempos del Mundial ya lo envié a Monterrey para que sea publicado, como has dicho, por Margarito Cuellar. Me parece que nunca podemos dejar de escribir, que nunca podemos dejar de pensar, de reflexionar y de seguir ofreciendo algún fruto para que ocupe un estante en una biblioteca o en el espacio íntimo de cualquier persona. Me parece también que nada detiene el progreso del pensamiento humano y en eso trabajamos los maestros, los alumnos, los escritores, en fin, los comunicadores. Me parece realmente elemental también reconocer que la literatura es un juego perverso, porque permite desnudar no solamente nuestros sueños, sino también nuestras propias pesadillas. Estamos aquí en un lugar rodeado de libros, que como sabemos el fracaso del sistema educativo mexicano no ha permitido que esos libros circulen y estén en las manos de quien realmente los necesita. Por eso me parece muy importante y pertinente que me preguntes eso.
Hablábamos hace unos momentos con alumnos de la institución, alumnas, sobre escribir como una necesidad, como un llamado. Citaste a Octavio Paz, todos nacemos poetas, pero hay accidentes en la vida que nos van mutilando esta cualidad humana, esta facultad universal. Y solo en muy poco sobrevive. En tu caso ha sido una vocación y ahí está la muestra en tergiversar. Tergiversos es como un hijo más, un árbol más. No es un proceso corto, son años, es tiempo. Ha sido difícil perseverar y defender esta cualidad primigenia. Pues en mi caso siempre ha sido una vocación que reconocí también quizás de una manera tardía. Yo descubrí la poesía a los 20 años. No sabía que era poeta hasta una intervención en la Ciudad de México, donde convivimos tanto. Y para mí fue un descubrimiento y fue un terremoto personal. Descubrir que podíamos expresar lo que nos hacía felices y lo que nos hacía infelices también. Y me tardé en publicar mi primer libro más de 19 años para que apareciera el primer título, y cada 3 años, a partir de esa primera publicación, que fue en la UNAM, he publicado un volumen cada 3 años. Toca en este año el último libro de versos que se llama Tergiversos. Para mí ha sido como respirar. Yo creo que todos somos poetas a final de cuentas, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de sufrir y de expresar nuestro sufrimiento. Yo creo que todos somos de alguna manera nuestros propios autores. Creo que, y lo vemos, por ejemplo, no en el caso meramente de la poesía, ¿no? Sino cuando cantamos una canción, cuando lloramos, que inclusive cuando nos embriagamos. Somos poetas también. Permanecemos en un estado de gracia amoroso permanente. Algunos no están conscientes de eso plenamente. Pero yo creo que todos de alguna manera, así sea la música más burda, deberá de tener alguna palabra que signifique algo para ti, que te diga algo a ti. Así sea una ranchera, un hip hop, un rap, lo que sea, ¿no? Inclusive de un idioma que no comprendemos. Ahí está también la poesía y está la capacidad de comunicar nuestros estados, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, nuestra desesperación inclusive. Referente a que es arduo, claro que es arduo. Claro que vivimos en un país tremendamente alejado de muchos de esos sistemas, por eso nosotros procuramos imantar a ciertos grupos para que permanezca esta gran tradición de la literatura mexicana que viene no solamente del siglo XX, sino de siglos atrás. Hoy tuve la oportunidad de citar a la gran Sor Juana, por ejemplo, ¿no? En ese extraordinario libro de Octavio Paz, y cómo se puede comprender que hay muchas mujeres que escriben también, ¿no? Que se lo enseñan a su pareja solamente, pero que también se encuentra en esta era de las herramientas cibernéticas la posibilidad de comunicarnos con otros a través del arte, a través de nuestros sentimientos, de pensamientos también, o de breves poemas o narraciones cortas. Me parece que, como hemos visto, vivimos una pequeña edad de oro en lo que se refiere a la actividad de leer y escribir. No puedes estar en las redes si no lees y si no escribes. Bueno, hay mucha gente que prefiere subir fotos o pensamientos de otros, pero confiamos que conforme pase el tiempo y podamos adecuarnos mucho más a estas redes sociales, podamos expresar realmente quiénes somos, qué queremos y por qué estamos luchando en este momento de la historia de nuestro país. ¿Por qué en la capital de San Luis Potosí, nuestra ciudad capital, con fama de culta, que creo que es merecida, particularmente lo creo, pero también prestigiada por
el ejercicio de las artes, particularmente la literatura y súper particularmente la poesía, sabiendo las personas que hemos vivido ahí durante algún tiempo, tantos escritores que cultivan este género por vocación, por gusto, a veces por afición, ¿por qué no han terminado de ocupar el espacio que verdaderamente merecen? Bueno, sería quizás redundar en las conversaciones que hemos sostenido desde que nos conocemos hace tantos años. Yo creo que no solamente es responsabilidad de las autoridades, de quienes manejan presupuestos que tienen que ver con el fomento, la difusión, la creación de espacios públicos para el disfrute total, completo del arte, pero hay que mencionar que en base al sistema político en el cual estamos viviendo, apenas si se alcanzan a atisbar algunas voces, algunos apuntes a que lo que fundó el maestro José Vasconcelos con la creación de bibliotecas para todos, que repartía ante un pueblo analfabeta millares de libros, que creó la revista del maestro, que se están cumpliendo 80 años de la renuncia. Solamente en 3 años José Vasconcelos hizo lo que ningún otro gobierno, ningún otro héroe, lo hizo Vasconcelos por la patria, ¿no? Recientemente he dado un taller de literatura en una localidad que se llama Ciudad del Maíz y en otra que se llama Villa de Zaragoza, y platicando con la presidenta municipal me decía, es que en 3 años no se puede hacer nada. Pero si sumamos esos 3 años que no se hace nada conforme a la historia de estos municipios, me parece que es una excusa que ya nadie cree. Pienso que hay una suerte de despertar de algunos individuos importantes no quiero ser un soñador y decir que la sociedad está despertando. Creo que los puntuales, los maestros, los activistas, los empleados de conciencia tienen la posibilidad de imaginar un México con otro tipo de instituciones, que no solamente obedezcan a partidos políticos como el PRI o el PAN o inclusive el PRD, ¿no? Y escucharlos decir que necesitamos otro tipo de instituciones para poder preservar nuestras tradiciones y para poder enriquecer nuestras vidas, me parece que eso alienta mucho a una nueva visión, una nueva interpretación de lo que puede ser la realidad, no solamente cultural, sino social, económica de nuestro México o de la zona en que nosotros vivimos. A mí me congratula, por ejemplo, estar en esta biblioteca, en esta universidad, que en pocos años ha crecido de una manera armoniosa, organizada. Quiero felicitar, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo personalmente, al rector de esta universidad, que va cobrando. Sencillamente al salir de San Luis para acá veo publicidad en la carretera que se refiere a esto, y me parece que a esta universidad, y me parece que eso es, digamos, como un síntoma de cómo puede crecer armoniosamente una universidad como la de esta ciudad de Matehuala. Hablábamos entonces, es una responsabilidad compartida. El escritor, el poeta, en efecto, el maestro debe ser apoyado por el Estado y sus instituciones correspondientes, pero también la otra mitad está en uno mismo, en la creatividad para multiplicar eso que nos va a proyectar como artistas. En el caso de la literatura, pues se ha hecho antes en mimeógrafos, en copias, inclusive en manuscritos, pero no es algo que deba de tener ni la creación ni la difusión del arte literario. Pues yo te diré que cada vez es más difícil publicar un libro. El nuevo director de la casa editora del gobierno del estado ha dicho que ya no se van a publicar libros en papel y que vamos a pasar a versiones electrónicas de los libros, ¿no? Que como siempre ha habido un rezago importantísimo en la promoción de nuevos escritores y de escritores ya consolidados en nuestro estado. Han dicho que se pueden gastar 3 millones de pesos en 2 días en un encuentro, pero que no hay dinero para publicaciones.
Es decir, hay que cambiar esto y nosotros conscientes de este tipo de gastos que son muy cuestionables, debemos de incidir en este cambio. Debemos de tratar de imponer a partir de nuestra propia visión a alguien que sea sensible al desarrollo, no solamente de los escritores, sino de los nuevos escritores, de los nuevos pintores, de los nuevos artistas que están ahí, ¿no? Por eso, por eso me parece, ¿cómo decirlo?, muy desagradable vivir en una ciudad que le puede hacer estatuas a sus pordioseros y no tiene dinero para un escritor. Me parece muy desagradable. Ahorita que mencionas el uso de las tecnologías, sabemos la mayor parte de la gente, a pesar de que no todos tienen acceso a ellas, de que en efecto los libros virtuales, las ediciones virtuales, ahí están. Es una posibilidad innegable, qué bueno, ¿sí? Porque eso habla que hay progresos en el ingenio humano y estamos de acuerdo. Pero de ahí a que se decrete la muerte del libro como un objeto concreto que yo puedo percibir, no solo tomar entre las manos. Recién entramos a este espacio, lo primero que dije es huele a libro, no será posible como alguna vez se decretó la muerte del cine con la irrupción del DVD y el internet y se dijo ya no va a ser un arte colectivo, va a ser un arte para la familia o para círculos estrechos. Lo mismo con los libros virtuales. Es el lector a la pantalla, frente al monitor. ¿Será posible que esto haga desaparecer ese prodigio palpable que es el libro real y concreto? Parece que todo indica que así va a ocurrir, pero no va a ocurrir tan pronto como se pretende. Es decir, los libros convivirán por nosotros por lo menos otros 200 años, por lo menos. Y los ecologistas están completamente de acuerdo que tenemos que pasar a otro nuevo formato. Claro que el respeto al medio ambiente, la utilización de otras nuevas tecnologías, en fin. Inclusive mi amigo Héctor Esquer, el poeta Héctor Esquer, director de la Biblioteca Central del Estado, ha dicho que no quiere que se convierta esa biblioteca en un museo de libro y por lo tanto organiza otras actividades, promueve otras actividades como canto, pues, lecturas, poesía, danza, otras actividades que animan este espacio que parece que se va a convertir en un museo solamente, donde están enterrados, me imagino como papiros en Egipto, ¿no? Como aquella biblioteca famosa en Alejandría, ¿no? Los rollos, ¿no? Falta mucho para eso, pero estamos conscientes de que podemos dar este paso y que podemos utilizar las redes para poder expresar lo que nosotros queramos de una manera muy convincente. Me gusta mucho este comentario. Ojalá que el video algún día progrese tanto que pudiera también pervertir los olores como nosotros estamos ahora, ¿no? Viendo los lomos de los libros, poder manipularlos, poder estar con ellos, ¿no? El destino de los libros es muy incierto. Uno nunca sabe qué va a pasar con ese libro, ni quién lo tomará, ni quién lo leerá dentro de 10 años o 20 años o inclusive más tiempo. O a qué país irá. ¿Quién le pondrá los ojos, ¿no? Y sí creo en esa magia de ese libro que tiene su propio camino, su propio destino. Y aunque sea para pocas personas en este momento, pero creo que es muy importante, por lo menos lo es para mí, dejar un testimonio de que no vivimos, que no estuvimos en este tránsito sin pretender cambiar el orden de las cosas. Eso ha impulsado siempre mi ímpetu para escribir y decirlo clara y fuertemente. No somos felices. Los escritores, los artistas, no somos felices. Y pensándolo así en amplio, yo no veo una sociedad feliz. Pude ver una sociedad exaltada durante el Mundial, pero no felices. ¿Cómo le explicas a un niño que tu país perdió? ¿Cómo le explicas a una niña que la bandera que trae es parte de, es parte de una alegría que no compartimos todos?
Cada vez es más difícil ver personas felices. En reuniones, ver parejas besándose para mí ha sido ya muy raro. Somos seres solitarios a final de cuentas. Y es una suerte de aquella inmensa confesión que hizo Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No soy feliz. Y no soy feliz y no estoy satisfecho. Por lo tanto, sigo escribiendo. Volviendo a Tergiversos, declaras, son poemas de amor. Sí. ¿Por qué? Me recuerda mucho la carta de San Pablo a los Corintios. Porque si no, si tengo libros y si tengo becas y si tengo trabajo, pero no tengo amor, no tengo nada. Quise escribir poemas de amor para regresarle a la poesía esta capacidad de comunicar a través del amor y poder llegar a más personas que van a descubrir la manera de amar y también decirles que si uno puede escribir, leer un poema que te gusta, también tú puedes hacerlo. Yo trato de que mi poesía sea clara, sea entendible por la mayoría de las personas que pudieran ponerle nada de un enigma, nada de una adivinanza, un poema que exprese un sentimiento y creo que somos capaces de hacerlo. Bueno, yo que escribo para mí se me hace muy fácil y que los demás escriban también, ¿no? No creo que sea el asunto de la inspiración del momento, ¿no? Poemas de amor, yo quise escribir poemas de amor porque no tenía amor. Y si la poesía me brinda la posibilidad de amar, y quizás por alguien que no conozco, ser mínimamente amado, eso es por eso que escribí estos poemas. Y me gusta mucho hacerlo sin ningún motivo. Me gusta mucho poder entender que tengo la posibilidad de escribir poemas a partir no solamente del deseo, no solamente de la memoria, sino de una sed infinita de comprender al mundo. Te lo pregunto porque particularmente creo que atrás de un libro, atrás de una canción, de una obra de teatro, de una danza, está una historia de amor. En todo lo que toca la creación es un acto de amor, entonces es un tema universal, se reconozca o no se reconozca por timidez o miedo a la cursilería, que es un sentimiento muy difícil de entender. Ese que en teatro se le conoce como pánico escénico, como exhibirse, arriesgarse, mostrarse, pero es algo que me interesa por lo poco que pudimos compartir momentos antes de la entrevista respecto a tergiversos, que es un sentimiento universal permanente que está ahí, y no solo en tus poemas, sino también hasta en las historias más terribles, inclusive en la guerra misma. Pues sí puede ser. Yo, si lo puedo decir públicamente, yo me enamoré de una mujer que vive aquí y que no me conoce. Eso puede ser también parte de una guerra interior y que se libera en estas noches indecibles. Yo le agradezco a la vida la oportunidad de sentir todas estas emociones que te ofrece de una manera clara y transparente un sentimiento tan poderoso como el amor. Sentir la zozobra, sentir la angustia, sentir la enfermedad de los celos, sentir la maldición del amor y convertirla, tergiversarla en una bendición, me parece que hay un oficio detrás, y no solamente de un amante, sino de un escritor que se compromete con lo que siente, piensa y vive. Creo que para escribir un poema hay que vivir un poema. Para hablar del amor hay que vivir del amor también. Hay que tener una experiencia, esta experiencia del relámpago o del terremoto interior que te permite ver de distinta manera. Borges lo decía de una manera maravillosa. Brindaba y saludaba el amor porque permite mirar a los demás como nos ve Dios mismo. Eso me parece sencillamente espectacular.
descubrir que a través del amor podemos mirar a otros, a los demás, como Dios nos ve. Hugo Lázaro, ¿qué te hace falta para ser feliz? Quizás morir, quizás sea el último tramo donde yo encontraría, digamos, ese consuelo. Quizás la muerte. Vivo intensamente, me interesa intensamente la vida. He visto morir a mi edad a algunos amigos muy cercanos. He visto cómo de una manera tan extraña alguien enferma y desaparece. Creo que en este tramo también en que nos encontramos, o mi madre que es octogenaria, disfruto cada instante de la vida cuando platico con ella, ¿no? Nadie es feliz y no somos felices todos, me parece. Yo creo que no somos felices, insisto en mi punto de vista, ¿no? Podemos estar alegres, contentos, jubilosos, pero, pero quizá a través de ese pequeño espacio de tiempo que es el amor, es la felicidad también. Y está, insisto, nuevamente emparentada con la muerte. Pero a través del amor creo que uno puede vislumbrar la verdadera felicidad, el ser comprendido por otro más, el poder ser mirado de una manera distinta por otro más, de una manera enteramente exclusiva y universal. Me parece que es una experiencia que debemos de buscar cotidianamente. Me parece que es una experiencia que vale la pena vivir, que vale la pena. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, decía el inolvidable Pablo Neruda. Pues yo creo que vale la pena 40 días de felicidad contra esos 40 años de soledad, ¿no? O los 100, citando a García Márquez. Vale la pena entregarse abiertamente a la marea oscura y luminosa del amor. Hace unos 6 años eh, preparabas un poema para una exposición en Zacatecas de un amigo en común, Armando Belmontes, un poema exprofeso para una exposición que estaba preparando y que yo tuve inclusive la posibilidad de dar a conocer adelantándome al hecho. Tal vez no le gustó esto mucho a Armando porque él lo sentía como muy propio de él, pero tampoco le disgustó en lo absoluto. No, y ese fue un poema de esos tiempos. Pero luego vinieron otros tiempos y siempre estuvo la amistad presente. Hace unos días nos platicabas, hubo una especie de homenaje a Armando Belmontes, un poeta de la pintura, de origen zacatecano, pero potosino por residencia y por amor de muchos que le quisimos honestamente. Eh, ¿Qué nos puede decir de él a un año de su muerte? Pues que uno tuvo el privilegio de conocerlo, que uno tuvo la fortuna inmensa de conocer a uno de los más grandes pintores de nuestra generación, acaso el más grande pintor de nuestra generación, y que fue un privilegio conocer a alguien que tenía la soberbia y no la humildad de sentirse realmente un autor, un artista. Él falleció hace un año, una edad aproximada de 50 años, víctima de cáncer, y, y creo que también nuestro deber como escritores, nuestro deber como amigos, es darle su dosis de olvido y no estarlo recordando constantemente con homenajes que él no quería a final de cuentas. Yo tuve la oportunidad de convivir durante muchos años con él. A mí me enorgullece que este poema que yo le escribí abrió el muro de su exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en San Luis Potosí. El primer pintor, el primer artista plástico que expone en ese museo. Y para mí fue una sorpresa increíble que la curadora de la exposición haya elegido mi texto entre varios que se escribieron para abrir la exposición de Armando Belmontes. Insisto que eso ha sido un privilegio enorme, gozar de la amistad de distintos artistas de distintas edades en una ciudad como San Luis Potosí o inclusive también como aquí en Matehuala, ¿no?
Tengo ese privilegio de poder compartir con ellos, no tanto como quisiera, pero tenemos distintos diálogos con pintores, con bailarines, con teatreros, con escritores de otras áreas, y eso me parece, como he dicho, un gran privilegio. Quiero citar a Alfredo Citarrosa en una de sus milongas que decía, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo puedo decir sin vanidad de por medio, sin fatuidad, yo tengo tantos amigos poetas en la ciudad de San Luis Potosí que no los puedo contar. Amistosos, enemistados, separados, divorciados, pero ahí están. No sé, hace ya 24 años fue una de las razones por las que yo decidí radicar en San Luis Potosí, después de vivir en diferentes estados, ciudades del país, o de tener la posibilidad de irme fuera de México, San Luis Potosí. Sí era el teatro, pero también mis amigos poetas. No sé dónde están, no los quiero encontrar en el Face. Puedo ir a San Luis y quizás en San Francisco, en Aranzazú, o en algún bar, pero igual que con los pintores, ¿a qué se deberá que San Luis, capital, sea un núcleo por excelencia en el contexto nacional de la poesía? Existe obviamente una tradición literaria y que no solamente está fundada en el máximo exponente que es Manuel José Otón, que a su vez obedecen a otros más, ¿no? Pero mira, yo en mi experiencia como tallerista calculo que de cada 1000 habitantes hay un poeta. Y siendo San Luis un conglomerado de casi 1 millón de habitantes, pues entonces hay tantos poetas, ¿no? Hay tantos artistas. He ido a Ciudad del Maíz, he ido a Zaragoza, he ido a Valles, he ido a Tamazunchale, a Matlapa, aquí mismo en Matehuala, y por supuesto no esperaríamos que haya un pueblo entero de escritores o de poetas o de artistas, pero sí sé que hay que distinguir y que tenemos la posibilidad de poder conocer a este incipiente joven, a este incipiente escritor que está por ahí, que no sabe aún todavía, que tiene una tarea que cumplir, un destino que cumplir, y que tiene una obra todavía para poder realizarla. Confío mucho en la capacidad que tiene el joven potosino, la mujer potosina, de poder explorar y explotar más allá de los requerimientos académicos, un viaje al interior de sí mismo para poder comunicarse con los demás. Sí creo. Aquí mismo en Matehuala yo me llevé una gran sorpresa al encontrar un taller tan numeroso como fue en Matehuala, al encontrarme que existe un gran talento aunado a una extraordinaria disponibilidad, pero también al mismo tiempo a una terrible ignorancia de muchas cosas, a una carencia ingente de tantos contactos que necesitamos para enriquecer no solamente nuestro muro, sino nuestras vidas, sino la sociedad en general. Una última pregunta, Hugo. Hace algunos meses, al parecer a finales del año pasado, allí en el Parque de Morales, Juan H. Sánchez se llama, no conocí el nombre, pero sí Morales, así. Se presentó una exposición literaria, paseo literario. Había poetas dentro de los 27 escritores seleccionados en relación a las letras del alfabeto en gran formato, con trabajos muy afortunados. ¿Cómo vive la ciudad este tipo de hechos? Pues tiene que ver con algo que se ha hecho también en otras ciudades y que se trata de la intervención de espacios públicos, de espacios abiertos, para que haya difusión de las ideas. La selección de los textos, de los autores. Esto ocurre, por ejemplo, en Monterrey, en Colombia, o ocurre en toda Sudamérica, en muchas de las capitales del mundo hay intervención de artistas para los espacios públicos. Yo deseo que Matehuala también pueda preservar, no solamente una vez que hayan cumplido con la tarea primordial que es el bacheo de las calles, me parece que cada temporada de lluvia se destruye,
y no solamente las fachadas, sino lo elemental, poder enriquecer, embellecer el espacio público, no solamente con esta publicidad con la que estamos obligados a convivir día con día, ¿no? Sino con otro tipo de mensajes que estoy seguro, no solamente las pintas de los jóvenes, ¿no? Hay otros espacios en los cuales pueden converger todas nuestras aspiraciones como seres humanos. Y eso es lo que yo le deseo a esta ciudad, a esta hermosa ciudad de Matehuala, donde tantos afectos he tenido, no solamente del silencio, no solamente la soledad del desierto, no solamente porque aquí nació la familia de grandes escritores que he tenido la oportunidad de conocer, y por estar rodeado de un valle tan fantástico, por estas montañas tan maravillosas, y que todo va a que podamos contribuir con lo que nosotros podemos hacerlo, nuestra, nuestra felicidad común. Yo sí creo que podemos hacerlo y deseo finalmente que Matehuala alcance la felicidad que otros pueblos del altiplano no han podido alcanzar. Y cuando digo felicidad no lo digo en el sentido abstracto o personal, hablo del lema que acompaña a esta institución tan importante, es educar para la libertad y educar también para la felicidad. Yo pondría eso como una tarea fundamental. Te agradezco mucho este espacio y este momento de poder saludar a todos mis amigos en Matehuala. Muchas gracias, Manuel. Para cerrar esta edición de Acercarte desde la biblioteca del campus central de la Universidad de Matehuala, un recuerdo por un amigo en común, don Alberto Celorio Blasco, también colaborador de este canal de Reactiva. Qué bueno que mencionas a don Alberto. Él tuvo el raro privilegio de poder escribir como hablar, y tanto hablaba como escribía, con una claridad, con una fortaleza. Aún conservo el libro que me regaló y que me dedicó, de los dos que él publicó en vida, que siendo hermano de un gran sabio como es Gonzalo Celorio, miembro presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, entre otras varias instituciones, esto es, digamos, una prueba también tangible de que existen lazos no tan visibles entre los grandes pensadores y el comerciante que está haciendo su lucha y que está triunfando en el área en que le toca trabajar y crear. Y tuve la oportunidad de saludar a su familia, a sus hijos también, en una presentación que hubo aquí de un libro, y me parece excepcional que lo recuerdes, como espero que tantos matehualenses recuerden a este extraordinario hombre que fue don Alberto Celorio. Vamos a despedir esta edición de Acercarte. Estamos ya en el verano del 2014. La entrevista usted la escuchó con el poeta amigo mío, amigo de ustedes, Hugo Lázaro Aguilar, en torno a el arte de escribir. Como es una costumbre, una tradición en este programa, no nos despedimos, dejamos el espacio abierto, y como todas las semanas también agradecemos a Telecable, Cablevisión, todos los esfuerzos que hacen para que cotidianamente el milagro de la comunicación esté cerca de nosotros. Hasta la próxima.